No, mi gente, hoy les traigo un 2004 BMW X5. Tiene Misfire, cilindro, dice Misfire en cilindro, en múltiples cilindros, cilindro 3 y cilindro 2, están juntos los dos cilindros. Y para poder checar, pues necesitamos quitar la tapa. Para quitar la tapa necesitamos quitar los seguritos. Estos seguritos solo van puestos aquí y los destrabas de un desarmador, los sacas y de ahí le sacas la tornillo o tuerca que lleva ahí adentro y ya quitas los plásticos. Tienes que quitar el tapón del aceite, para poder sacar el plástico. Y les voy a enseñar cómo se saca la bobina. Miren, yo tengo la bobina aquí, la tengo sacada porque yo ya la saqué. A veces está buena, la bobina esa está buena, pero para destrabar esta solo se levanta aquí para arriba, se levanta ahí y de ahí destraba el plástico. Eso está bueno. Miren esta, ahí se levanta, esta no está buena, ¿verdad? Y para sacar la bobina, solo lo único que necesitan para sacar la bobina es agarrarla así como está. Se lo voy a poner aquí, no sé si lo miran. Aquí solo la agarran así y lo mueven y lo sacan para arriba. ¿Eh? Y para meter de la misma manera, todo lo meten para abajo y ahí quedó. ¿Ves? Ahí está, solo lo sacan para arriba, lo agarran así como lo tengo yo y lo sacan para arriba. Es muy fácil. El mío tiene malos cilindro 2 y cilindro 3. Este es cilindro 2, este es cilindro 3. Fácil, mis amigos. Miren, 1, 2 y 3. El 3 no tengo nada. El 2 ya lo saqué. 1, 2 no están trabajando. El motor está prendido, pero no están trabajando. Ahora eso en cuenta. Cuando saque otro de aquí, ahí desconecto esto, se va a apagar el motor. Eso va a apagar el motor porque no tiene. Ahí está, ahí ya está apagando, ahí se apagó el motor. ¿Por qué? Porque este está buena. Entonces esto lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a poner aquí para ver qué es el problema, si está trabajando esta o no. Ahí. Y vamos a quitar esta. Ahí está para arriba. Y la vamos a poner aquí, porque supuestamente esta está trabajando también. Y lo estamos haciendo solo para verificar si están buenas las bobinas o no están buenas. Ahora necesitamos ponerle la otra para que se den cuenta ustedes si está buena o no está buena. Aquí tenemos la otra, esta. Vamos a poner aquí donde sacamos una buena para ver si está trabajando o no está trabajando. Aquí ya lo pusimos. Ok, ahí está. Ahora vamos a prender el carro y vamos a ver qué hace. Bueno, mi gente, yo ya les mostré. Ya quise prender el carro y no prende. Es seña que el motor no sirve de este carro. Entonces yo les explico. Ahorita lo vuelvo a sacar de vuelta. Una. Y dos. Estas dos, pero necesito poner estas en su posición donde van, porque estas sí están buenas y aquella no sirve. Entonces yo ya le chequé
El motor no tiene compresión. Es señal que el motor no tiene compresión. Es señal que el motor no sirve. Ahí se los dejo, mis amigos. Un BMW X5. El cilindro 2 y 3 me anda fallando, que es el cilindro 2, cilindro 3, ahí los tengo desconectados, cilindro 2, cilindro 3, y así que empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Ustedes saben, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 2 y el 3 no me sirve, no hay compresión, entonces quiere decir que el motor prácticamente no nos sirve. Ahí se los dejo, mis amigos, para que ustedes sepan y puedan arreglar. Cuídense, denle like, suscríbanse y estaré subiendo más videos como este. Mis amigos, muchísimas gracias por ver los videos. Ahí se los dejo. Suscríbanse.